Lectura del segundo libro de Samuel. Después de que Natán habló a David, el rey vino a presentarse ante el Señor y dijo: ¿Quién soy yo, mi dueño y señor, y quién la casa de mi padre, para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Y por si esto fuera poco a los ojos de mi dueño y señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Esta es la ley del hombre, dueño mío y señor mío. Constituiste a tu pueblo Israel, pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa, y cumple tu promesa. Tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del universo es el Dios de Israel, y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia. Pues tú, Señor del universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo: yo te construiré una casa. Por eso, tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Tú, mi dueño y Señor, eres Dios, tus palabras son verdad, y has prometido a tu siervo este bien. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti. Pues tú, mi dueño y Señor, has hablado: sea bendita la casa de tu siervo para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré, porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. De pie. Aleluya. Aleluya. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío: ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor.
nos sentamos un instante. Seguimos escuchando las enseñanzas del Señor. Ayer era la parábola del sembrador con toda su situación y hoy el Señor habla de luz. A veces uno se plantea, y nuestros antepasados, no digo del siglo XX, de antes, con ese pequeño candil, con esa pequeña luz, estaban totalmente iluminados y vivían. ¿Qué es una vida sin luz, verdad? Basta que se te funda la luz en tu casa, que tengas que ir a poner enseguida los plomos, porque, y sobre todo si es de noche, pero aunque sea de día, las cosas no van bien. Cuando algo falla, no va bien, no va bien. Fíjate, el pasado domingo volvíamos a escuchar en el Domingo de la Palabra lo que leímos el día de Nochebuena en la Misa del Gallo, que es la profecía de Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, al otro lado del Jordán. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, una luz les brilló. Y Juan, el día de Navidad y en esos días de Navidad en que leíamos el prólogo, decía: en la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. Vino al mundo, pero la tiniebla no la recibió. Fíjate, necesitamos tanto la luz. Vamos a veces tan ocultos, estamos a veces tan oscurecidos por nuestros pecados, que por un lado es normal que estemos oscurecidos por nuestros pecados, pero por otro lado el problema está en que creamos que vemos y que llevamos la razón. Mira, la única razón es Dios. La verdad es Cristo. Y Cristo es la palabra en la que hay vida, y la vida es la luz. Si tú y yo a veces nos obsesionamos en que lo hacemos todo bien, lo que tenemos es mucha tiniebla. Y ya decía yo ayer que a veces en la vida, al principio cuando te metes en un cuarto oscuro, de momento fíjate no hay luz, pero cuando te metes a sabiendas de que puedes encender cuando quieras la luz, pero te acomodas y al final te adaptas a esa oscuridad. Oye, a veces en nuestra vida nos adaptamos a nuestra fe, a nuestra manera y a nuestra medida. Y a veces nos adaptamos a nuestra forma de ser, que muchas veces no es lo que Dios quiere. Mira, en la vida hay que tener chispa de luz, ¿sabes? Y hay que dar luz a los demás, ¿sabes? En la vida hay que alegrar la vida de los demás, ¿sabes? Hay que darles esperanza, ¿sabes? Hay que darles ilusión, ¿sabes? Hay que darles alegría, ¿sabes? Si no les das nada de esto, eres una persona oscura. Y cuando tienes oscuridad tienes tinieblas. Y si tienes tinieblas tienes mal. Y si tienes mal tienes pecado, tienes egoísmo, tienes vanagloria, tienes orgullo. Así que ojito, como dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Mira, el Señor muchas veces vuelve a repetir aquí: al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que quiere tener. Pero el que no tiene es el que se cierra porque no quiere tener. Y Dios a todos nos da talentos y nos da dones. Nos da la capacidad de seguir adelante. Mira, cuando vas caminando, cuántas situaciones de la vida y de los demás necesitan luz, ¿verdad? ¿Cuántas personas están tristes y necesitan un poco de acompañamiento? ¿Cuántas personas enfermas y necesitan que alguien se acerque a ellas? ¿Cuántas personas que no tienen lo imprescindible y necesitan que estés con ellas? Mira, recuerdo que en cierta ocasión aprendí un pensamiento que decía, como una frase o una especie de sentencia, dice: ¿sabes quién es un amigo? Un amigo no es aquel que te da 20.000 consejos o que está todo el día diciéndote vete por aquí. No, el amigo es aquel que cuando tienes alguna dificultad no sale corriendo. Simplemente prepara un café o algo a tu lado, se sienta y te dice: cuéntame que te escucho. ¿Sabes para qué? Para darte luz. Porque Dios es esperanza. Porque Dios es alegría. Y porque esa luz que tenemos nosotros por el bautismo se la tenemos que dar a los demás también. Porque todos tienen derecho a estar felices y tú y yo no nos podemos guardar la felicidad que Dios nos ha dado.
Porque todos tienen derecho a tener esperanza y tú y yo no nos podemos guardar la esperanza que Dios nos ha dado. Porque todos necesitan ser queridos y tú y yo también, como Dios nos quiere, tenemos que querer a los demás de cualquier clase y condición, porque en eso consiste la luz y el amor y la fe y la esperanza. Y en eso consiste el ser cristianos. Estamos a un paso de vivir estos días, el lunes, el día de la vida consagrada y el día de la presentación del Señor, popularmente las candelas. ¿Qué es eso? La luz nuevamente. La luz nuevamente, como culminando este tiempo de Epifanía y de Navidad, donde Dios nuevamente se va a presentar para cumplir con la ley de Moisés. Y se va a presentar totalmente y va a ser ensalzado por Ana, hija de Fanuel, profetisa que está allí, y especialmente por Simeón. Y el Señor va a estar otra vez entre los hombres, y aunque sea un niño muy pequeñito, va a estar ahí para decir: aquí estoy yo, aquí está Dios entre vosotros, y muchas veces no le conocéis. Dios nos ha visitado con su luz, Dios nos ha visitado con su paz en la Navidad y nos sigue visitando cada día. ¿Cómo estoy? ¿Le acojo? ¿O me creo autosuficiente y creo que ya tengo todo, incluso me creo que soy el mejor cristiano de todos? Anda, que si es así, el Señor te dice: hasta lo que crees ser no lo eres, o te lo voy a quitar. Pero porque tú estás rechazando todo. Porque Dios te quiere iluminar, ¿sabes? Porque Dios no te quiere dejar, ¿sabes? Porque Dios es el mejor médico, ¿sabes? Porque Dios es tu mejor guía, ¿sabes? Y porque sin Él nada es posible, ¿sabes? De esta manera el Señor te dice: no ocultes todos los dones que tienes. Hay mucho que hacer, ¿eh? Hay mucho que hacer. El pasado domingo el Señor volvía a urgir: ¿se ha cumplido el plazo? Hombre, claro que se ha cumplido el plazo. Y hay que convertirse porque el plazo se va cumpliendo. Pero el plazo fue hace 2000 años, cada día es un plazo, pero no un plazo de agobiar, sin decir: Señor, venga, vamos. Ya sabéis que el día de Getsemaní también el Señor dice: venga, levantaos, vamos, que el momento es apremiante. Y San Pablo también dirá: el momento es apremiante. ¿Para qué? Para hacer el bien, para seguir caminando, para seguir sirviendo y para seguir dando luz y para ser servidores de Cristo desde los demás, en Cristo por amor. Cristo siempre dice: yo soy la luz, tú eres un discípulo, pero como eres testigo, ahora también tú llevas la luz y tienes que iluminar a los demás. Y tienes que dar esa alegría a los demás. Y tienes que dar esa chispa de vida a los demás. Y la vida de la fe. Tienes que dar todo esto. Bien, pues vamos a seguir con la celebración pidiéndole al Señor, por intercesión de la Sagrada Familia, que sigamos en este tiempo contemplando al Señor, que va predicando, que va haciendo milagros, que va diciendo: conviértete, y al mismo tiempo hasta las candelas vamos a ir viendo por debajo un poco al Señor en la vida oculta de Nazaret. Esa vida oculta que no nos dicen apenas nada los evangelistas, pero donde el Señor se va forjando a la vera de María y de José. Y qué mejor resumen que lo que dicen los evangelistas: el niño crecía y se robustecía bajo la autoridad de sus padres. Tú y yo tenemos que hacer que el Señor crezca su luz en nuestra vida, que crezca la fe en Él en nuestra vida, que crezca la esperanza en Él en nuestra vida, y que crezca su amor en nuestro corazón, para que así lo demos a los demás. Pues vamos a pedírselo de veras al Señor, que lo vivamos intensamente, pidiendo de verdad al Señor que todos estemos unidos como iglesia que da luz, siempre con los pastores, para que perseveremos y seamos signo de santidad, y así lo demos a los demás, sirviendo a todos, como Cristo ha venido no a servir, sino no a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por todos.